Reparación nocturna, basada en el libro Apostolado de Reparación, revelado al hermano Agustín del Divino Corazón, con sello eclesiástico. Esta reparación está indicada para hacerse durante 1 hora entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana. Se realiza unas oraciones iniciales, luego la coronilla del amor, la meditación correspondiente y por último la oración final. Iniciamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición. Dios mío, me arrepiento de todo corazón de todos mis pecados y los aborrezco, porque al pecar no solo merezco las penas establecidas por ti justamente, sino principalmente porque te ofendí, a ti sumo bien y digno de amor por encima de todas las cosas. Por eso propongo firmemente, con ayuda de tu gracia, no pecar más en adelante y huir de toda ocasión de pecado. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrernos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Coronilla del amor. Sagrados corazones de Jesús y de María, sed nuestro amor y salvación. Jesús, María, os amo, salvad almas. 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 Sagrados corazones de Jesús y de María, sed nuestro amor y salvación. Jesús, María, os amo, salvad almas. 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 Sagrados corazones de Jesús y de María, sed nuestro amor y salvación. Jesús, María, os amo, salvad almas. 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 Sagrados corazones de Jesús y de María, sed nuestro amor y salvación. Jesús, María, os amo, salvad almas. Jesús, María, os amo, salvad almas.
Jesús, María, os amo, salvad almas. Jesús, María, os amo, salvad almas. Jesús, María, os amo, salvad almas. Jesús, María, os amo, salvad almas. Jesús, María, os amo, salvad almas. Jesús, María, os amo, salvad almas. Jesús, María, os amo, salvad almas. Jesús, María, os amo, salvad almas. Sagrados corazones de Jesús y de María, sed nuestro amor y salvación. Jesús, María, os amo, salvad almas. 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 Sagrados corazones de Jesús y de María, haced que os ame cada vez más. Sagrados corazones de Jesús y de María, haced que os ame cada vez más. Sagrados corazones de Jesús y de María, haced que os ame cada vez más. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Meditación de las horas nocturnas. Reparad por las almas que no me reconocen como al Señor de sus vidas. Jesús. Venid, alma reparadora, y escuchad el clamor de mi voz. Tengo frío, me encuentro solitario. Busco corazones puros en donde descansar, pero no los encuentro. Sus corazones están cerrados a mi presencia divina. Busco cirineos que me ayuden a cargar con el peso de la cruz esta noche. Pero los hombres, agotados por el trajín del día, buscan un lugar donde reposar. Busco centinelas para que sean como lámparas encendidas en esta noche lúgubre, pero la llama que arde en sus corazones es tenue, débil, opaca por las excesivas ocupaciones del devenir diario. Busco Verónicas para que limpien mi divino rostro ensangrentado y maltratado por los pecados de la humanidad. Humanidad con otros intereses. Humanidad cuyos ojos están puestos en las ilusiones del mundo, en las falsas seguridades. Humanidad que debería tener sus esperanzas en mí. Humanidad que debería tener como primicia a Dios. Humanidad que busque encuentros a solas conmigo para colmarla de todo. Humanidad que haga de sus vidas aventuras maravillosas. Humanidad que deje el pecado y venga a limpiar la suciedad de sus corazones en los ríos de gracia. Humanidad que comprenda que el hombre tan solo es grande cuando está de rodillas, cuando se reconoce pequeño, finito, limitado. Pero lo más triste y angustioso para mi divino corazón es que la mayoría de los hombres caminan en dirección opuesta a mis valores, a mis principios, a mi evangelio. Corren a una velocidad vertiginosa sin percatarse de los peligros y enemigos que ponen en alto riesgo la salvación de sus almas. Alma reparadora que habéis atendido a mi llamada angustiosa en esta noche. Reparad por las almas que desechan mis enseñanzas, según ellas obsoletas, salidas de tono para un mundo moderno, científico y tecnicista. Reparad para que me reconozcan como al Señor de sus vidas, vidas que deben ser transformadas, restauradas, tocadas por mis pincelazos divinos. Alma reparadora que habéis atendido a mi llamada angustiosa en esta noche. Reparad para que las almas sean evangelio vivo, palabra encarnada. Almas que se identifiquen con mis pensamientos, con mi estilo de vida,
sencilla, sin complicaciones, pero a la vez profunda, estilo que agrada a mi Padre eterno. Alma reparadora. Corazón agonizante de Jesús, heme aquí ante vuestra celestial presencia. Infinitas gracias os doy por haber puesto vuestra mirada en mi pequeñez, por haberme susurrado palabras de amor divino en mi corazón, por haberme encadenado a vuestro sacratísimo corazón. Estoy aquí en esta noche mitigando vuestro dolor. Estoy aquí en esta noche aligerando un poco el peso de vuestra cruz. Estoy aquí en esta noche ofreciendo una hora de mi sueño para que dispongáis de mí como os plazca. Si queréis, hacedme partícipe de vuestra tristeza. Si queréis, descargad en mí vuestra justa cólera. Si queréis, descansad en mí, entregándome parte de vuestra cruz. Corazón agonizante de Jesús, no estáis solo, estoy con vos. Sois el desvelo de mis ojos, soy la fijación de mis pensamientos. Decidme, amante Jesús mío, ¿qué he de hacer esta noche para llevarme vuestro dolor? ¿Qué he de hacer esta noche para haceros sonreír? ¿Qué he de hacer esta noche para que los hombres vuelvan a vuestra casa paterna, casa que nunca debieron abandonar? Corazón agonizante de Jesús, heme aquí con mis ojos y mi corazón en vela. Escuchad cada latido de mi corazón como un acto de reparación a vuestro santo nombre. Nombre que ha de retumbar en toda la humanidad. Nombre ante el cual toda rodilla se ha de doblar y toda cabeza se ha de inclinar. Nombre que ha de ser pronunciado por boca de todos los hombres porque sois el dueño y Señor de todo cuanto existe. Corazón agonizante de Jesús, tomad esta hora de reparación como una ofrenda de amor por vos. ¿Cómo puede ser que los hombres no obedezcan a vuestras santas leyes? ¿Cómo puede ser que los hombres caminen en dirección contraria al Evangelio? Evangelio que ha de ser norma de vida para salvarnos. Evangelio que lleva a las criaturas al gozo y disfrute eterno en el cielo. Corazón agonizante de Jesús, recibid mi oración en esta noche y compadeceos de estas pobres almas que desechan vuestra enseñanza. Haced que reconozcan su miseria, su debilidad. Encaminadlas a un encuentro de corazón a corazón con vos. Ellas sabrán reconocerse pecadoras. Ellas, en un gesto de humildad, os pedirán perdón. Ellas querrán permanecer siempre a vuestro lado. Oración final. Jesús mío, amantísimo y dulcísimo Salvador, permitidme que os ofrezca y que ofrezca por vos al Padre Eterno la preciosísima sangre y agua salida de la herida abierta en vuestro divino corazón en el árbol de la cruz. Dignaos aplicar eficazmente esta sangre y esta agua a todas las almas, en particular a los pobres pecadores y a la mía. Purificad, regenerad, salvad a todos los hombres con el auxilio de vuestros méritos. Concedednos finalmente, oh Jesús, entrar en vuestro amantísimo corazón y habitar en él para siempre. Amén.